que sufrimos los gallegos fue en el año 2006, cuando gobernaba el BNG y el PSOE, en el que fallecieron 7 personas y han sido arrasadas más de 150.000 hectáreas en las provincias de Pontevedra y de Coruña. Entonces, yo, esto de que la culpa es del PP hay algo en lo siempre, que tiene razón el y no BNG, y es busquemos a la otras hora de medidas. decir que Feijóo no ha aplicado ese registro, llamémoslo registro de infractores, si quieres, para diferenciarlos del Pablo, pirómanos, como te he pero dicho, que esta esa mañana ley acabó en un cajón y nunca se aprobó. No, esa ley está de aplicación, la ley de monte la estamos aplicando todos los gallegos, en base a esa ley es por la que hay la obligatoriedad de limpiar. No, ese registro es administrativo, de la Xunta de Galicia, sí. Y como te dijo esta mañana, he hablado con el director general, y tiene que haber una resolución firme. Es que la ley de Montes es mucho anterior a esa propuesta. Al 12, no, es del 12, la ley de Montes de Galicia es del 12. Y esta ley es del 12, Pablo, es lo mismo, solo que la señora del BNG ayer, ella lo quiso así meter ahí un poquito y tal para cachondearse, pero yo creo que está faltando a la verdad, porque no estamos hablando de incendios. Si tú coges la ley de montes, los artículos previos, te dice cuáles son las causas de sanción, ¿vale? De explotación de montes, única y exclusivamente. Y no es la ley de incendios, que nada tiene que ver con eso, porque entre otras cosas, la Xunta de Galicia no tiene acceso a las resoluciones penales. Es decir, tendría que ser a nivel nacional, con el Consejo General del Poder Judicial, llegar a algún acuerdo en el que esos pirómanos pues puedan tener esa pulsera, por supuesto, porque ese señor que quemó en Vilar de Vos hace una semana y había ya estado con una condena de 3 años en la cárcel, pues tendrían que saber que ese señor salía de la cárcel. Ayer hablamos, Ana, a eso es a lo que nos referimos. Ayer hablamos de este porque tema por desgracia hay muchos reincidentes. Que hay bastantes dudas legales de que sea aplicable esa medida. Bueno, yo también sé que tenemos a violadores o agresores sexuales con una pulsera, ¿verdad? Efectivamente, no se puede vulnerar los derechos fundamentales, pero también hay un derecho a la protección supremo. Por algún motivo, los pirómanos, esto en algunos informes que he visto por ahí, son muy reincidentes. Y todos los años lo vuelven a intentar, y salen de la cárcel y lo vuelven a intentar. Entonces yo creo que también algún control, igual que se hace sobre otro tipo de agresiones, también se puede hacer sobre los pirómanos, No, ya digo, la Xunta no tiene acceso, efectivamente, a resoluciones penales, no puede hacer ese registro de penales, pero el Gobierno, con el Consejo General del Poder Judicial y con las instituciones judiciales y con el Ministerio Fiscal, yo creo que sí se puede llegar a establecer eso, porque tenemos derecho a sentirnos protegidos. Hablemos, Ana, de otro fleco, digamos, de la actualidad, que son esas notas que parece que el partido olvidó borrar del documento de 50 medidas presentado por Feijóo. Notas en las que se le daban instrucciones, digamos, sobre cómo comunicar las ideas, por así decirlo. Más allá de que, obviamente, hay un error técnico, Pablo, ¿qué te parece a ti que esto ocurra? No, todo lo contrario. Mira, yo ahora estaba escuchando parte del programa, estaba escuchando ahí a las colaboradoras, a mis compañeras. Yo tengo que decir que Margarita Robles la hemos pedido que viniera al Congreso y se ha negado a venir ayer. Te he preguntado por, ojo, también, las notas pero te quiero decir una cosa. Hablamos de Margarita Robles. Sí, y ya voy a responder las notas. Sí, pero te voy a responder las notas. El ministro Marlaska y la ministra de Transición Ecológica vienen la semana que viene al Congreso, pero porque lo pidió el PSOE. Aparte del PP, pero bueno, quería hacer y dejar esa puntualización, porque me acaban de avisar de que llevo la comparecencia de Marlaska la próxima semana. Dicho lo cual, mira, lo de las notas es una nota en la que dice planes de empleo. Se están haciendo, efectivamente, se están haciendo durante el invierno, y en primavera se hicieron planes específicos de reforestación y de limpieza de fincas y de maleza. Nosotros aún encima tenemos un inconveniente en Galicia. Si ahora vierais otra finca, es una vecina que limpió en el mes de mayo y ya le vuelve a crecer otra vez toda la maleza. Nosotros tenemos un problema de que se genera muy rápido la vegetación. Entonces, se hacen esos planes, claro, pero hay que hacerlos de manera extraordinaria. Nosotros tenemos casi calcinadas en la provincia de Ourense más de 80.000 hectáreas. Aún falta por calcular, aún tenemos incendios activos, que sí, es verdad que ya no estamos en el nivel 2, sabemos que no llueva mucho. Si llueve mucho sabemos cómo hacerlo. Tenemos que extender hierba por todo el monte para sujetar la tierra y que no venga, y eso supondrá planes de empleo. Más temas. La pregunta era básicamente si crees o no que esto es un error, o a lo mejor es que está puesto voluntariamente. Esta nota, entre paréntesis, que parece escrita casi como en un manual de comunicación política, más que en un plan para extinción de incendios.
No, lo que pone ahí es que hay planes de empleo, pero ahora de manera extraordinaria hay que incidir en que tienen que ser extraordinarios ahora. Pues por supuesto, porque nunca nos hemos enfrentado a una devastación como la que tenemos en estos momentos. O sea, que esto entonces, lo que antes hacíamos de manera ocasional, porque los incendios eran menores, ahora tiene que ser mucho mayor. Es que esto ha sido algo extraordinario. Ana, que hay que desbrozar los montes y tus frases. Yo tengo 50 años, nunca vi esto. No contestes sí o no. Ya lo he dicho 2 veces. Ana, déjame que pregunte a quién me sabe qué les parece a ellos, porque yo de verdad que cuando lo he leído he pensado, vaya, se les ha colado, parece un error. Yo he pensado que era un error. ¿Vosotras qué pensáis, Ana? Le haya gustado, pero lo que más me sorprende, Pablo, es la manipulación que hacen, porque esa ley, lo primero que tenían que saber las señoras senadoras del BNG, a la ley a la que hace referencia, la ley de montes, que nada tiene que ver con los incendios ni con los pirómanos. El artículo 147, que lo tengo aquí en concreto, es para aquellas sanciones que vulneran de alguna manera la ley de montes, y en esa ley de montes se habla de pistas forestales, se habla de aprovechamiento ganadero, y ahí se hablaba efectivamente de crear un registro de esas personas que hayan sido sancionadas por la Xunta de Galicia con resolución firme. Hoy a la mañana hablaba yo con el propio director general de la Xunta y me dice que claro, que se cuentan con las manos esos supuestos casos. Esto no tiene nada que ver con los pirómanos, ni con la ley de incendios, ni nada de eso. Eso es una ley totalmente diferente y que efectivamente, basándonos en esa ley, es cuando ahora decidimos hacer el registro de pirómanos. El registro de pirómanos tiene que ver con el Código Penal y con las resoluciones judiciales, no con las resoluciones administrativas de la Xunta, que es ese artículo 147 al que ayer hizo referencia la portavoz del BNG en el Senado. En todo Ana, caso, permíteme eso que le... puede copiarse, sí. Yo tengo también el artículo 147 sí. aquí, lo digo solo para que me ayudes a entender cuál es la diferencia. Es la ley de montes. Artículo 147, ley del año 2012, aprobada por la Xunta de Galicia. Artículo 147, registro de infractores. Y el punto número 1 dice, se creará un registro de infractores en materia de montes dependiente de la consejería competente, en el que se inscribirán de oficio todos aquellos infractores que fueran sancionados por resolución firme. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es la diferencia con el registro que propone Feijóo ahora en el año 2025? Claro, pues que tienes que ver ahí, antes, en los artículos previos, se explican cuáles son las sanciones en ley de montes. No es incendios, ley de montes y competencia administrativa de la Xunta de Galicia. No estamos hablando de tema penal. Pongo un ejemplo. La semana pasada se detuvo a un pirómano en Vilar de Bos. Casualmente ese señor tenía ya una condena de 3 años, anterior por un mismo delito, incendio. Y aquí en esta crisis en general, en los territorios calcinados, hemos visto una sobreutilización de bomberos privados, que no son públicos, que no están en las plantillas a las que hacía referencia mi compañera Ana Orama. Algunos que sin preparación ninguna, en cuestión de días se les ha mandado al monte. Y todo ese tipo de cosas de manera responsable es la que los políticos teníamos que estar haciendo autocrítica hoy y trasladando confianza a la gente, en lugar del numerito de la cabra que hemos visto. Porque al final, yo escuchando con todo el respeto y el cariño a Ana Vázquez, la culpa de si los vecinos limpian o no limpian, el incendio es más grave porque gobernaban otros, esto se regenera pronto, pero se regenera pronto que lo limpien los vecinos. Eso no puede ser la respuesta ahora. Y esto no tiene color político, o sea, claro, los bomberos tienen que estar formados, general, contratados todo el año, y cuando no hay incendios, yo hice pues estar con los cortafuegos, la limpieza, todo lo demás. Pablo, como reconocí que y en mi comunidad autónoma son todos públicos, están en el Infoca, y yo reconocí que en un momento determinado tenía que haberlos escuchado más a ellos y haber aumentado las plantillas en invierno considerablemente. Y no pasa nada, si la gente entiende que tú te equivoques, entiende que tú tengas los recursos que tengas y que a veces diga, oye, pues esto debería haber echado más. Lo que no entienden es el pelotazo este de la culpa es tuya, de habla tú, comparece tú. Hay una incapacidad para reconocer errores que creo que es el paso imprescindible para aprender de ellos y para mejorar. En todos los medios, una política hacia autocrítica a la gente. Si me permitís, instrumentos por parte del Estado que se tendrían que haber puesto en marcha. Yo no concibo que el presidente del gobierno, después de todo lo que ha pasado, venga, al igual que en el 2022, a decirme, os propongo un cambio climático. Cuando la gente en ese momento estábamos suplicando medios, cuando veíamos que se calcinaban las casas, y lo que necesitábamos era medios, bomberos, efectivos. El ejército, me parece muy bien, pero el ejército en esta comarca, este año todavía no apareció. La operación Centinela, que siempre comenzaba en el 15 de agosto y se desplegaba por los bosques, no vino todavía
todavía están los vecinos, y lo quiero agradecer, los vecinos de esta comarca son los que están vigilando en estos momentos los montes, porque todavía no ha llegado ni un solo militar aquí. Entonces, estamos clamando ayuda y dicen, es que ya hay 5.000 militares. Oiga, hay 120.000 en toda España. ¿No pueden venir más? Ana, ayudarnos a vigilar antes hablábamos los montes. aquí de la capacidad de reconocer errores. Te pregunto con toda naturalidad y contéstame lo que quieras, pero ¿crees que hay algo que las comunidades gobernadas por el Partido Popular podrían mejorar de cara a las próximas temporadas y de cara a la prevención de incendios? Y las del PSOE, las del Partido Popular y la socialista. Por supuesto, pero en este momento... Eso perfecto. Se pregunta si hay algo que podemos hacer. Una cosa, Pablo. Sí. Si me dejáis hablar, y ya para finalizar, si me dejáis hablar, estos incendios los hemos visto y los estamos viendo a día de hoy todavía en Portugal, Portugal ya los tuvo el año pasado, este año los tiene Grecia, Italia, comunidades, hoy los compañeros del Principado de Asturias aún siguen en nivel 2, es decir, esto no entiende de colores, y mal vamos y empezamos... Tanto Esther Palomera, Julio César Herrero, buenas tardes Esther, os pregunto porque... Hola Jesús. Decía la ministra de Defensa, comparezco, soy la ministra, pero están compareciendo antes los ministros en el Senado que los presidentes de las comunidades, decía la ministra, y planteaba ese debate de por qué está ocurriendo esto. ¿Qué está pasando, Esther? Bueno, lo primero que está pasando, como subyace de la intervención de Rocío, es que la ministra Robles ha decepcionado a la derecha. Una ministra que consideraban que estaba más cerca de sus posiciones que de las del gobierno del que forma parte, pues pidieron su comparecencia confiando en que iba a reforzar los argumentos políticos disparatados de la derecha española, y lo que ha hecho es una comparecencia muy certera, muy didáctica, muy concreta, y dejando en evidencia la que ha sido la estrategia del Partido Popular en estos 20 días que llevamos de inflamación política, ¿no? Yo creo que comenzamos el curso político exactamente igual que lo acabó el Partido Popular, es decir, convirtiendo todo en motivo de confrontación política y exigiendo la dimisión del presidente del gobierno, como si la dimisión del presidente del gobierno fuera a sofocar los incendios, y está instalado pues en el disparate permanente. Pero lo que hizo ayer la ministra Robles fundamentalmente fue provocar un efecto boomerang con esa comparecencia suya, ya que el Partido Popular consideraba que el Senado, que es territorio que le pertenece, puesto que tiene allí mayoría absoluta, lo que hizo fue reforzar la que ha sido la estrategia del gobierno, que ha sido coordinación, actuación desde el minuto 1 de todos los efectivos disponibles del Gobierno de España, y dejar en evidencia la que ha sido la pésima gestión que han tenido las comunidades autónomas. Responde Julio César Herrero. Julio César, sí. Muy buenas, Esther. Yo estoy de acuerdo con parte de lo que estabas comentando respecto a la intervención. Me parece una muy buena intervención. Es verdad que subida de tono teniendo en cuenta el talante habitual en las declaraciones de la ministra, pero hay algunas cosas que yo creo que no son ciertas. Y además me parece arriesgado, y no sé si temerario, y a lo mejor igual no sé si tú también estás de acuerdo conmigo, afirmar que los presidentes de las comunidades autónomas no hicieron nada. Me parece que esto no se corresponde con la realidad. Probablemente no hayan hecho todo lo que sería deseable, pero afirmar que no se hizo nada me parece que no es cierto. Y luego decir que no han hecho nada para después pedir al gobierno que mande el ejército y llamar al Papa Estado, da la sensación de que la ministra, que además es magistrada, iguala el gobierno con el Estado, lo cual no es cierto, y olvida que las comunidades autónomas también son Estado. Bueno, yo creo que decir que las comunidades autónomas son Estado es una evidencia, está en la Constitución, pero fíjate, curiosamente estos días yo leía un artículo de un reputadísimo analista de la derecha española, muy reconocido en los medios de la derecha y en el espectro político de la derecha, que llegaba a demonizar el Estado de las autonomías y pedía una España federal. Yo me echaba las manos en la cabeza. Es decir, la derecha pidiendo un Estado federal porque había fracasado el Estado de las autonomías. ¿A dónde hemos llegado? No sé si hicieron mucho, poco o regular, Julio, los presidentes y los gobiernos autonómicos. Lo que sí sé es que más de 3 presidentes autonómicos, cuando la UME estaba desplegada y cuando varios ministros estaban al frente de la cabeza de la gestión de esta lamentable crisis, ellos seguían de vacaciones. Una estaba en Miami, otro estaba de cena en Asturias, otro no sabíamos dónde estaba, y por lo tanto sí se dejó en evidencia la irresponsabilidad a la hora de la respuesta que tenía que haber sido inmediata y no lo fue por parte de los gobiernos autónomos. Por la trama
privatizadora que hay detrás de todo esto en algunas comunidades autónomas. No se trata solamente de hacer dejación de tus funciones constitucionales, las establecidas por la ley, sino incluso las que hace, las pocas que hace, las hace desde el paradigma de la privatización. Yo no sé si, como ha dicho antes mi compañera Palomera, Esther Palomera, a lo mejor se da ese vaticinio que ya ha leído y por fin pasamos desde el Estado de la Autonomía al Estado federal, y yo espero y le pido a los Reyes que sea bajo la forma de una república. Pero si no es posible, o si es posible que pasemos al Estado federal, que no nos quepa ninguna duda que estas mafias de la familia sobreviven en el Estado de las Autonomías, sobrevivían con Franco y sobrevivirán con el Estado federal. Esto no es un problema de modelo de Estado, esto es un problema de decencia. Cuando se dice que las empresas del cártel del fuego pueden seguir participando, contratando con el Estado, ¿qué nos sorprende? En esta mesa hemos denunciado en multitud de ocasiones cómo las empresas que tienen acusaciones y condenas gravísimas de corrupción, que es lo que corroe verdaderamente un sistema democrático, sea autonómico o sea federal, pues evidentemente siguen contratando con el Estado. Bien, hay que es que poner no en pie en pared que sí, hombre, de pero los partidos, lo que hay que hacer, decentes, Javier, lo que hay que hacer, termino enseguida. Los partidos decentes y constitucionalistas de verdad deben de poner pie en pared de una puñetera vez y acabar en este país con la corrupción y con las familias, lo voy a pronunciar en italiano, que es más aproximado a lo que quiero decir. Está muy bien. Pero lo que hay que hacer antes de todo eso, que está muy bien, será cumplir la ley. A ver, todas estas empresas que tienen los helicópteros que se utilizan en la extinción de incendios, ¿verdad? Que estuvieron condenadas, por cierto, empresas que ofrecen los servicios a comunidades autónomas independientemente del color político, porque son las que hay, no hay más. Entonces, durante un tiempo concertaron el trabajo y los concursos, y por eso están condenados. Sí, un tiempo. He dicho un tiempo, 20 años para ser exacto. Pero quiero decir, y precisamente por eso estuvieron condenados. A 9 meses. Sí. ¿Cuál es el problema? Es la ley. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué siguen? La ley es de 3 a 5 ¿Puedo años. acabar, Marta? Ya, pero, perdona, no, estoy haciéndome preguntas y yo mismo me las respondo. Bueno, pues entonces sigo con eso. Venga, que vuelvo otra vez. ¿Cuál es el problema? Pues yo te lo vuelvo otra vez a contar. Siguen pudiendo contratar con la administración porque la sentencia no es firme, está recurrida en casación. Entonces, hasta que la sentencia no sea firme, la ley permite seguir contratando. En el momento que sea firme y ya no se pueda recurrir, entonces no podrán contratar con la administración. Esta es la ley. Si no nos gusta, la podemos cambiar. Y luego yo te hago una pregunta, Julio César. Yo como ciudadano que está aquí para hacer preguntas, ¿tú crees que este tipo de empresas tienen equipos jurídicos suficientemente preparados como para ir ganando tiempo y que pasen los años y seguimos contratando y vamos recurriendo y tal? ¿Crees que hay una justicia para esta gente poderosa? Y otra, ¿sí o no? Julio, pregunto. Hago la pregunta, no, joder, que responda Julio. Perdona, Julio, pregunto. Dejamos responder a Julio, por favor, Julio. Y Barbiana. Risita, la risita por responder. Yo te respondo, pero si no puedo. No me dejas joder. O si no es Marta, no me dejas. No, claro, porque es que bueno. Pero que sí creo que tienen despachos jurídicos para buscarse la vida. No tengo la menor duda. Yo no lo sé, pero no tengo la menor duda. Hago una pregunta y empiezo por el bombero, por Marcos. Bombero forestal. Buenas tardes. ¿Está ocurriendo que luego la carencia de medios intentan suplirla con más intervención del ejército cuando ya está el incendio? Bueno, gracias. Lo primero, teníamos que hablar que la oleada de incendios lo que está haciendo es continuando en el tiempo. Luego yo lo primero que mando es mucho ánimo a los compañeros que están metidos en el fregado, pero continuación del tiempo hace que estemos más cansados, este cansancio hace que coordinemos peor, que tengamos peor, que haya gente que tenga que descansar y cumplir esos descansos y por lo tanto se nos vean las costuras del dispositivo en algunas. Y hacía esa pregunta, ¿no se invierte lo suficiente en algunas comunidades y luego se llama al ejército, que el ejército tiene que estar, pero no cabría invertir más durante todo el año porque hay quien está recurriendo al ejército y a lo mejor no ha recurrido a lo que tenía que hacer, que es al presupuesto durante el resto de meses? Yo siempre digo lo mismo, o sea, las BRIF, en realidad, por no hablar tanto de la UME también, pero las BRIF, que somos un medio estatal, somos brigadas de refuerzo en incendios forestales. Luego, tanto la UME como el ejército, como nosotros, como la BRIF, actuamos como refuerzo a las comunidades autónomas, es decir, la inversión, la competencia es de la comunidad autónoma, debería no solo ampliarla, sino que dure todo el año, que eso es algo fundamental. Bueno, porque María Molero, luego hay comunidades, estábamos hablando por ejemplo en Castilla y León, donde se recurre en exceso a este tipo de medios, si se hace la comparativa con lo que se ha ido recortando, por ejemplo, en prevención. María.
Sí, Jesús, tenemos que hablar de esa comunidad de Castilla y León porque, tal y como apunta la cadena SER, es la comunidad que más medios aéreos de refuerzo del Gobierno central han movilizado durante este mes de agosto. Pero no solo en esta oleada de incendios, también durante todo este año. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el 45% de las horas de vuelo que han realizado los aviones y helicópteros han sido precisamente sobre el territorio de Castilla y León. Desde el año 2022, además, la Junta no ha incrementado sus medios propios y, como sabemos, la prevención y la extinción de incendios es una competencia autonómica y, por tanto, son las comunidades las que tienen la obligación de elaborar esos planes para cada campaña y dotarlos de medios humanos y materiales. Jesús. Bueno, Javier Aroca, decías, hay que repetir que las competencias están en las comunidades. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha puesto en duda lo que está ocurriendo, ha dicho que el que sobra es el Gobierno central, ha dicho esto, nos acaba de llegar. Nosotros tenemos un gobierno que sobra en una España que ya no le aguanta más. España está sufriendo a diario las consecuencias de tener un gobierno hundido y todavía hay que aguantar al gobierno decir que la responsabilidad no era suya. Oigan, si nunca nada es responsabilidad, ni culpa, ni competencia del Gobierno central, ¿nos pueden decir para qué demonios sirve el Gobierno de España? Pues ahí está el debate. Nada más y nada menos, poniendo en duda las competencias y diciendo el que sobra es el Gobierno. Bueno, yo creo que es un político suicida desde el punto de vista constitucional, porque hay ni más ni menos que el País Vasco a defender la centralización del gobierno y que el gobierno sea el que asuma todas las competencias. Yo creo que desde el punto de vista político, electoral, incluso es suicida, pero bueno, ya veremos los resultados del Partido Popular en el País Vasco. Pero bueno, como... Lo dices porque ha hecho estas declaraciones en el País Vasco. Hombre, claro, ¿cómo se puede...? Javier, lo que pasa es que esto cuando llega, por ejemplo, a gente de comunidades afectadas por los incendios... Sí, bueno, claro, y ya sabemos cómo es España. España es plural, incluso en su formación. O sea, no todo el mundo tiene la formación suficiente para comprender determinadas cosas, sobre todo cuando hay políticos malevos que se dedican a confundir a la gente. Voy otra vez a leerte, como veo que no tengo ningún éxito, una parte del artículo 48 de la ley de monte. Pero dice, breve, por favor. Las comunidades autónomas tienen que presentar un plan anual de prevención para la totalidad del año y la totalidad del territorio de manera continua. Más claro hace falta, y para los que dicen que el Estado, en este caso el Gobierno central, porque lo confunden, porque las comunidades autónomas también son estados, le pido al cámara, por favor, que si puede, que enfoque la etiqueta que trae aquí nuestro compañero Marcos. Si puede, que la enfoque. ¿Qué dice aquí? Gobierno de España. Bueno, es decir, estos señores que se dedican a ayudarnos extinguiendo de manera complementaria los fuegos, cuya responsabilidad original tienen las comunidades autónomas, son el Gobierno de España. Que no se diga más que el Gobierno de España no está interviniendo en la sofocación y en la prevención de los incendios, porque además ellos trabajan todo el año, no como las empresas privatizadas por los gobiernos de la derecha española que contratan bomberos para 4 meses. Bueno, un momento, porque hay respuesta. Autonómicos, no entiendo a qué viene este comentario ridículo. Bueno, un comentario sobre la ministra que me has escuchado parece igual bastante... que yo toda la comparecencia de la señora Robles y ha alabado el gusto a Andalucía y a Aragón, comunidades que están gobernadas por el Partido Popular, por haber hecho trabajo de prevención y, sin embargo, pues claro, ha señalado a las que no. O sea que la señora Robles me parece que ha sido muy llamativamente justa en el análisis y, claro, venir aquí ahora a sacar los WhatsApp ridículos que no tienen absolutamente nada que ver, pues chica, pues te habrá quedado muy mono, pero no tiene ningún sentido. Bueno, entonces a mí me parece que esto es mucho más serio, el cambio de la que el ministra Partido Popular está haciendo el ridículo. El Partido Popular solicitó el doble de medios aéreos contra incendios de los que dispone la Unión Europea. Este es el dato. O sea, llegó a pedir de tal manera que es tan ridículo que se puede afirmar esto, que claro, es y ahora los información. presidentes autonómicos Entonces, tendrán que... si el Partido Popular se volvió loco a la hora de pedir, tiene todo el sentido que el Gobierno explique qué es lo que ha puesto sobre la mesa y cómo han fallado los que han fallado. Cuando he escuchado hablar a la señora Dolors Montserrat, me he acordado de Montoro, cuando decía, dejad que España se hunda, que ya vendremos nosotros a salvarla, y ya sabemos cómo la estaba salvando, a golpe de cheques y a golpe de transferencias y otras lindezas. Bueno, están diciendo una serie de cosas que no ayudan a la buena, digamos, concordia democrática de este país. Cuando algunas veces en este mismo plató hemos denunciado la crispación que se da en el Parlamento, claro, ¿cómo no se va a dar en el Parlamento si los mismos protagonistas, cuando no están en el Parlamento, dicen este tipo de lindeza, de exabrupto y de manifestaciones? Yo creo que, bueno, son políticos bastante prescindibles, pero eso lo tienen que decidir los electores. Antes era solamente Pedro Sánchez, ahora la directora general de Protección Civil. Desde hoy mismo ya
la señora ministra de Defensa, que va a pasar a ser de ser una pájara doméstica, a la que tú te referías antes, ahora va a ser ya Bueno, se refería al presidente del gobierno. Ahora no, va a ser, no, pero tú has sido la que la has sacado bajo la acción, yo creo que de una manera, bueno, te digo que no venía al caso, pero bueno, ya que lo has sacado yo te voy a seguir. Ya no será pájara, será una pájara de izquierda. Y a partir de este momento, como ha decepcionado al electorado de la derecha y a los dueños de los tinteros mediáticos, como eso no lo ha dicho, pero sí lo anterior sí lo ha dicho la señora Esther Palomera, pues a partir de este momento en las encuestas de la Carcundia veréis ya como ya no sale como la ministra más valorada. Claro, yo creo que el PP haría bien en rebajar el tono, que por cierto solo se lo estoy escuchando a la Dirección Nacional del PP. Esto no es compartido, lo hemos visto como han hablado los presidentes autonómicos y no han hablado en ningún momento de que la directora de Protección Civil sea una hooligan o sea una pirómana. Ellos han rebajado el tono. Entonces yo creo que harían bien en hacerlo. Más allá de eso, lo que sí que creo que es necesario es rebajar este clima político, tanto por parte del Gobierno y por parte del PP, y sentarse a hablar de una vez sobre qué se puede hacer, que esto sea un punto de reflexión. Bueno, entre tanto, Bendodo, que dijo lo de la directora de Protección Civil, es una pirómana, hoy ha dicho que no haya crispación. Lo ha dicho él, oye. Y lo ha dicho él. Bendodo. El gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología y que los incendios no se apagan con crispación. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Y equipo de motosierra. Bueno, ojo, porque motosierras traídas agua al cuello por los efectos de los incendios, y luego también se están distribuyendo una serie de bulos que están relacionados precisamente con los fuegos. ¿Esto se hace para sacar rédito político en mitad del avance de las llamas? Siempre se saca los bulos para rédito político y, por cierto, también tengo que denunciarlo para rédito mediático, porque parece que determinados medios de comunicación encuentran más lectores difundiendo bulos que contando la verdad, lo cual va en contra de la propia deontología profesional de un buen periodismo y de un buen periodista. Pero concretamente el bulo de que no se puede desbrozar el monte es absolutamente demostrable por lo contrario. Basta una lectura somera de la ley de monte, de los estatutos de autonomía, cualquier legislación derivada, para ver que efectivamente no solamente se puede desbrozar el monte, limpiar, para que nos entienda la gente, sino que es obligatorio en muchos casos y se dan hasta ayudas. Otra cosa es que en determinados supuestos se exijan una serie de características, antes lo ha dicho Marco, porque ahí no todo el monte es igual, no todo el bosque es igual, hay catalogaciones, hay zonas protegidas, hay zonas menos protegidas, y entonces las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia, no la Agenda 2030 ni nada, sino las comunidades autónomas establecen una serie de normativas para poder actuar en el bosque. Pero es rigurosamente falso que no se pueda desbrozar, limpiar el monte, porque eso no se puede demostrar de ninguna de las maneras, excepto desde la insidia, desde la malinformación, y convertir esto también en un estercolero político.